Vamos a continuar con la clase de ayer. Hablábamos de diversas concepciones de la ética y dijimos que, aunque podría hacerse una clasificación muy amplia, ¿no?, y meter ahí otras categorías clasificatorias, bueno, mi propuesta es esta, me parece que estas son como las cuatro tendencias, digamos, preponderantes en la concepción de la ética: la visión voluntarista, la visión intelectualista, la visión decisionista y la ética como conocimiento y comportamiento. Y hablábamos de la visión voluntarista. Empezamos a hablar de la visión voluntarista. Para ello, recordábamos que la voluntad se entiende como una función que tiene el ser humano para tomar decisiones, ¿no? Nada más que junto con la voluntad actúa, según la tradición filosófica y antropológica occidental, con la voluntad actúa también, o debe actuar, la inteligencia. ¿Por qué? Pues porque esto lo experimentamos todos los días, todos ustedes y yo, ¿verdad? Tomamos decisiones todo el día. Ahorita yo creo que de la casa para acá ya tomaron unas 18 decisiones o 22 decisiones que se ponían, por si iban en coches, si mejor se tomaban el metrobús, o si iban a pasar por no sé qué, si de pasada se iban más temprano y pasaban al Superama. No, miles de decisiones. Y en todas esas decisiones, la función del ser humano que toma esas decisiones se llama voluntad. Es la voluntad la que va tomando decisiones, ¿no? Por eso la abulia es lo contrario, o la apatía es lo contrario de la decisión. Cuando ustedes dicen una persona es muy abúlica, ¿no?, quiere decir, viene de a negación de, que no tiene voluntad decisoria, ¿no? Hay gente que no tiene voluntad decisoria, por tanto no debe ser director general, ni líder, ni nada, porque puede ser un magnífico ejecutor, pero no tiene voluntad decisoria. Porque para tener voluntad decisoria, pues hay que afrontar a cada momento disyuntivas de la vida. Muchas disyuntivas. Entonces uno va tomando decisiones. Ahora, ¿qué papel juega la inteligencia en ese proceso decisorio? Pues juega el papel de dirigir, digamos, o de orientar la decisión. Ustedes y yo sabemos que hemos tomado a lo largo de la vida decisiones inteligentes y decisiones poco inteligentes. Todos. Aquí nadie puede decir, yo puros decisiones inteligentes. Todos hemos tomado decisiones más o menos inteligentes. Lo ideal es que la inteligencia preceda a la voluntad para que la decisión que toma la voluntad ya haya sido tamizada, pasada por el tamiz, mejor dicho, de la inteligencia, ¿no? ¿Qué se entiende por voluntarismo? Pues es aquella postura que le da prevalencia a la voluntad, ¿verdad?, y en la que la inteligencia juega un papel muy débil, ¿no? Es decir, las decisiones se van tomando de manera voluntarista, quiere decir acatando normas, obedeciendo normas y deberes impuestos de manera heterónoma, es decir, desde fuera. Heteros es fuera, es distinto, y nomos, pues ¿no? Normas que vienen de fuera, eso es heteronomía. Las normas que vienen de fuera, pues yo las voy acatando. ¿Y por qué las acato? Pues por muchos motivos, ¿no? Y aquí entra también graves dilemas éticos, ¿no? Yo no sé si ustedes hayan leído, e incluso hay una película, pero el libro es evidentemente mucho mejor. Yo ese libro no hace mucho lo devoré, porque hay libros que se leen, libros que se medio leen, y libros que se compran y no se leen,
y libros que se devoran. Cuando uno devora un libro, pues está muy bien, pero ya leer 2 veces el mismo libro, pues eso ya es, ¿no? Yo tengo que decir que yo solo 2 libros en mi vida he leído 2 veces. Pero este no lo leí 2 veces, lo devoré. Y luego vi la película. La película se llama Eichmann en Jerusalén. Eichmann, o Eichmann se escribe, es un... perdón. Eichmann es un militar, ¿no?, que fue alto mando del ejército nazi en la Segunda Guerra Mundial. Concretamente, su papel era trasladar presos, ¿verdad?, de un centro de detención a un campo de concentración. Esa era su función, pero claro, comandando, ¿no? Él era el que daba las órdenes, ¿no? Bueno, termina la Guerra Mundial. Desde luego, pues él trasladó a miles y miles y miles a los campos de concentración de Auschwitz y a los otros, ¿no? Y trasladaba gente y tal. Y pues terminó la guerra, este señor Eichmann desapareció, se fue como muchos otros que se fueron a Uruguay o Argentina y ahí se escondieron. Pasan bastantes años, más de 10, y este señor Eichmann, pues ya nadie sabía quién era. Digo, ya se había arraigado en un pueblo cerca de Buenos Aires, en Argentina, y pues ya estaba muy tranquilo. Pero un grupo de investigadores sabían perfectamente quién había sido Eichmann y también sabían perfectamente que no estaba registrado ni su cadáver ni su muerte. Por lo cual, pues se pusieron a buscar pistas y datos, tal, una persecución, una serie de investigadores judíos. Bueno, con el apoyo del Estado judío, por supuesto. Se trasladan a Buenos Aires, toman a Eichmann, lo llevan a Jerusalén, por eso el libro se llama Eichmann en Jerusalén, o también la película. Bueno, se lo llevan a Jerusalén y ahí lo van a juzgar. De hecho, si ustedes ponen en YouTube juicio de Eichmann, pónganlo, y es muy impresionante, porque es un juicio de los años, será 50, ¿no, Alonso? Es un juicio que trascendió por lo siguiente. Había una filósofa judío-alemana, discípula de Heidegger, el gran filósofo de la fenomenología, que se llamaba Hannah Arendt. No sé si han oído hablar de ella. Es una gran filósofa política. Se los recomiendo mucho a los que les interese la filosofía política. Bueno, pues Hannah Arendt, que daba clases en varias universidades alemanas, etcétera, en ese momento estaba dando unos cursos en Estados Unidos y el New York Times le pidió que hiciera un reportaje sobre el juicio que se estaba llevando a cabo en Jerusalén. Tengan en cuenta que ella es judía, ¿no? Bueno, pues el New York Times, que también tenía bastantes de sus accionistas eran judíos, pues todo pensado, todo se supondría que iban a tachar a este de monstruo loco, Eichmann, porque es un asesino, que había, creo que se declaró culpable de trasladar a más de 20,000 personas al campo de concentración y a las cámaras de gas, ¿no? Dijo, pues yo solo los trasladaba, ¿no? Bueno, el asunto, lo importante de este juicio, sobre el que después escribe Hannah Arendt, este libro, el libro Eichmann en Jerusalén, lo escribe esta filósofa, que es enviada a Jerusalén, repito, para que reportara para el New York Times lo que iba sucediendo en el juicio. Una mujer de verdad brillante, con lo cual su actitud no fue de ir a reportar dentro de la lógica de quienes la enviaron, de su origen judío, del New York Times, sino que iba con un plan absolutamente crítico y empezó a escuchar, y es muy interesante escuchar las
la defensa que hace de sí mismo Eichmann, el general alemán. ¿Qué defensa hace? Pues fundamentalmente dice, usa una palabra, que hago un paréntesis, usa una palabra que les digo el significado. La palabra enajenación. Enajenación viene del latín in, dentro, alienus, un ajeno. Alienus quiere decir ajeno. In, dentro, un ajeno dentro de mí. Cuando se dice enajenación o enajenado, quiere decir que no soy libre, sino que algo está haciendo que yo actúe de determinada manera. Hay muchas formas de enajenación, ¿no? Según el Código Civil, incluyendo la droga y el alcohol, ¿no? Sí, sí es cierto. Es que le pegué, pues sí, pero no era dueño de mí, el dueño de mí era el 7 leguas, ¿no? O sea, estaba yo borracho, pues no era, estaba enajenado, ¿no? Un ajeno llamado alcohol se apoderó de mí, me hizo hacer estupideces. Un ajeno, ¿verdad? A mí, se introdujo en mí, me hizo que te golpeara, ¿no? Se llama ira o se llama reacción de irascibilidad, ¿no? Bueno, cerramos el paréntesis. Lo que decía Eichmann es que él había tomado las decisiones, acuérdense que la ética es una disciplina de decisiones. Dijo, yo tomé las decisiones que tomé de manera estando enajenado. Es decir, había un lenguaje, una gramática, una manera de comprender el mundo que nos fue introducida por todos los medios, propagandísticos, educativos, etcétera, y que me hizo pensar que yo lo que debía hacer era cumplir las leyes. Acuérdense ustedes que Hitler, que sería lo que sea, pero la verdad es que era una de las personas más inteligentes que ha habido en la historia de la humanidad, si no, no hubiera puesto en jaque al mundo entero todo el siglo XX, todo el siglo XX. Hitler jamás tomó una decisión que no estuviera, que no pareciera sub specie juris, bajo la apariencia del derecho. Cuanta decisión tomaba Hitler aparecía bajo la forma jurídica. ¿Por qué? Porque el alemán es un ser, se los digo porque tuve la oportunidad de vivir en Alemania en varias ocasiones, por lo cual lo experimenté, pero en serio, y más por las condiciones en las que yo vivía en ese momento. Pero el alemán es una, digamos, cultura, para no decir una raza, porque no me refiero solo a la raza germana, me refiero a los alemanes. Es una cultura en la que se tiende bastante a a cumplir la ley, ¿no? Es un pueblo de legalidades, ¿no? En contrario, por ejemplo, de la cultura mediterránea europea, donde precisamente lo que se evita es no cumplir la ley, aunque se hacen a veces más leyes que en Alemania o en Suiza o en Suecia. Me estoy refiriendo a Italia, a Francia y a España. Se hacen una cantidad inmensa de leyes, pero para no cumplirlas, ¿no? Especialmente los italianos son campeones de eso, porque son lúdicos, ¿no? Son juguetones y la ley, pero ¿no? En cambio el alemán, si hace una ley es para cumplirla. No, es una concepción del mundo, no se llama en alemán Weltanschauung, ¿no? O sea, una visión general del mundo. Entonces no le pueden pedir ustedes a los alemanes que no hagan eso. Bueno, sabiendo eso Hitler, cuánta decisión tomó, por ejemplo, las famosas leyes de Nuremberg, las leyes del Reichstag alemán, etcétera, todo aparecía bajo la forma de ley. De tal manera que lo que no se le podía acusar ni a Eichmann ni a nadie, o a la mayoría de los nazis, es que no estuviesen cumpliendo la ley, ¿no? El criterio puede resultar así de entrada incluso eximente de responsabilidad penal y legal, ¿no? Porque si una persona dice que está cumpliendo la ley, pues por principio está
actuando conforme al deber moral de un ciudadano. Y el deber moral de un ciudadano en la Alemania nazi era cumplir las leyes que diera el gobierno, ¿no? Incluso desde el punto religioso, la cultura del norte de Alemania, que es fundamentalmente luterana, pues tiene una concepción de la norma precisamente así, ¿no? Voluntarista. Decía Lutero que informó la cultura centroeuropea, ¿verdad? Decía Lutero que él veía con temor la ley de Dios y que la ley de Dios se debía acatar. Entonces en una ocasión le dijeron, bueno, pero en la Iglesia Católica la ley se acata, pero se matiza a través del derecho canónico, a través del razonamiento de los juristas, ¿no? Los juristas no son legistas, los juristas razonan lo que es justo y lo que no es justo. Si el jurista no es un señor que acata la ley ciegamente, eso es un legista o un coyote, ¿no? Lo que sea, pero no es un jurista. Jurista es el que razona, el que somete al rasero de la razón el asunto que está frente a él, ¿no? Entonces le dijeron a Lutero, bueno, sí, la ley se acata, pero para eso hay juristas. Y decía Lutero, nos llamaba al gremio de abogados, decía la ramera del espíritu, porque nos dedicamos, la ley está dada por Dios o por sus representantes en la tierra, es decir, por el Estado. Si tú pretendes razonar y poner en tela de juicio la ley, pues eres la ramera del espíritu, ¿no? La prostitución del espíritu. Tú lo que tienes que hacer es acatar, ya luego, para razonar, pues razona sobre cuestiones técnicas y mecánicas, pero no sobre la ley. La ley se cata, no se razona. Incluso llegó a decir Lutero una frase tremenda, ¿no? Dijo, si yo tuviera 100 hijos, ninguno sería jurista. Nos odiaba. ¿Por qué? Pues porque los juristas pretendemos razonar la ley e incluso juzgar de la ley, no solo conforme a la ley, sino juzgar la ley misma. Entonces, eso le parecía una corrupción del espíritu a Lutero, porque Lutero era un hombre que veía la relación con Dios como una relación de humillación, acatamiento ciego de la voluntad de Dios, ¿no? Tiene muchas frases en la vida Lutero donde manifiesta y expresa esa visión, digamos, miedosa frente a lo mandado. Es que lo mandaron, es ley, ¿no? Bueno, Lutero influye enormemente, les decía, en el centro norte de Europa, por lo cual por ese motivo, la cultura alemana, de modo especial, pues una cultura voluntarista. Claro, por eso son lo que son y han sido lo que han sido, ¿no? Yo tuve la oportunidad de trabajar en varias épocas de mi vida en el Instituto Max Planck de Historia del Derecho y aprendí a trabajar ahí, ¿no? Ahí es profesional, los horarios se cumplen, nadie llega tarde, todo el mundo cumple su palabra, el trabajo, nadie se distrae, ¿no? Para distraerse un ratito, lo que hacen es que se bajan juntos al gimnasio, que todas las oficinas públicas suelen tener un gimnasio y unas regaderas, y se suben a trabajar después de haber hecho gimnasia. Es toda una cultura, ¿no? Bueno, una cultura que a mí me tambaleaba, ¿no? Pues yo soy tropical, ¿no? Entonces, y vivía ahí yo en el Instituto Max Planck, ahí en la mera biblioteca, ahí en el quinto piso. Ciertamente entonces, pues la cultura alemana tiene esa tendencia. Bueno, volvemos al caso de Eichmann para concluirlo. Lo que Eichmann dijo es que él había acatado la ley y que por ello no podía ser juzgado como un criminal de guerra. Es decir, su voluntariedad había estado afectada por una ideología.
Aquí ya dije otra palabra que me parece importante hacer otro paréntesis. Ideología, ¿no? La ideología, ¿qué es la ideología? Bueno, originalmente parece ser que la palabra viene de eidola, en griego. Eidola quiere decir ídolo. E ídolo quiere decir falso Dios. Pero en realidad lo podemos tomar como una metáfora. Si partimos de la idea Dios es verdadero, la metáfora sería falsa verdad. Entonces la ideología querría decir una forma de hacer adorar una verdad que no necesariamente es la verdad, ¿no? ¿Cómo se logra la ideología? Pues la ideología, es decir, ¿cómo se impone una ideología? A través del lenguaje, ¿no? Decía Antonio Gramsci en los cuadernos de la cárcel. Antonio Gramsci es el gran creador de una ideología que se llama eurocomunismo o también comunismo latino, euromarxismo, eurocomunismo. Y él escribió unos libros estando en la cárcel en los años 20 del siglo XX, Antonio Gramsci, y decía, claro que lo acusaron de revisionista y tal, pero decía, el marxismo no se va a imponer a base de revolución, como dice Marx, ni de choques violentos. Y entonces dijo Gramsci una cosa que era la defensa de la ideología. Dijo, el marxismo se va a imponer a través del lenguaje. Cámbienles el sentido de las palabras. En los occidentales las palabras tienen un arraigo histórico muy profundo. De tal manera que cuando digan libertad, cámbienle el sentido, por los medios que sea, pero no enfrenten a la sociedad violentamente, porque la sociedad tiene convicciones, o no convicciones, sino códigos de comprensión muy arraigados. Entonces mejor sutilmente cámbienles el sentido común. Así lo dice Gramsci, literal, ¿eh? Cámbienles el sentido común. ¿Cómo? A través del lenguaje. Que sigan hablando el mismo lenguaje, pero cuando digan una cosa, ya no digan lo que decían, sino lo que ustedes, los marxistas, quieren que diga. Por ejemplo, libertad. Por ejemplo, democracia. Ustedes recordarán que todas las repúblicas comunistas de los años 50 y 60 se llaman repúblicas democráticas. Y uno decía, ¿por qué democrática? Si ni elecciones hay, ¿no? ¿Por qué se llamará República Democrática Alemana? República Popular Democrática, ¿no?, de Corea y de China y de tal, ¿no? La idea era cambiarles las palabras a través de la gramática. Bien, eso es una ideología. Se logra fundamentalmente a través de la gramática, como lo dijo Destud de Tracy, que fue quien acuñó el término ideología en el siglo XVIII. Se logra a través de la gramática y a través de todos los dispositivos, ¿verdad? Aquí uso una palabra, ¿verdad?, de Ernest, ¿de quién es los dispositivos del Estado? No, ahora me acuerdo. Luis Althusser. Althusser, que es un marxista también, decía a través de todos los dispositivos del Estado. ¿De qué se trataba? De emplear todos los medios que tenga el Estado a su alcance para crear atmósferas de interpretación. No sé si ustedes vieron o han visto la película se me fue. La película Matrix. Bueno, eso ilustra un poco lo que estoy diciendo, ¿no? Crear atmósferas de comprensión. ¿Y cómo se crean las atmósferas de comprensión? A través del lenguaje, ¿no? De tal manera que si una niña actualmente, una muchachita adolescente, no dice qué onda, güey, no vive en este mundo, ¿eh? ¿Quién sabe dónde viva? Tiene que decir qué onda, güey, ¿no? O si un señor no ha leído el libro de Donald Trump, no está en el mundo, tiene que haber leído el libro de Donald Trump, ¿no? La cochina esa que publicaron los gringos.
Entonces nos van creando códigos, marcas. Todos esos son códigos de comprensión hermenéutica, se dice, ¿no? Es decir, de interpretación del mundo. Entonces, pues, la forma en que actúa la ideología. El más grande operador de las ideologías fue, ¿quién? A ver, en el siglo XX. ¿Alguien se acuerda? ¿Quién fue el más grande ideólogo del siglo XX? Goebbels, ¿no? Goebbels, sí era el ideólogo, ¿no? Del nazismo, ¿eh? De la propaganda era la palabra, propaganda. Pues Goebbels, ¿no? Porque el nazismo arraigó, digamos, otra vez lo voy a decir, en la información celular de los alemanes, es decir, ¿no? Arraigó en la mente, en los huesos de los alemanes, gracias a que Goebbels creó una atmósfera de comprensión. Es decir, ustedes van a empezar a comprender el mundo de la manera como yo quiera que lo comprendan, ¿no? Eso es así funciona la ideología. Incluso Marx, en uno de sus libros, a propósito de la ideología, que es precisamente su tesis doctoral, deja ver la posibilidad de que la palabra ideología venga de otra raíz, que no es ídolo, sino idios, que significa idiota. Es decir, en el sentido de que la ideología es un montaje de un teatro para idiotizarte y que pienses como yo quiero que pienses, ¿no? Porque yo puedo hacer que todos ustedes, si yo traigo aquí 3 perros Doberman, yo puedo hacer que a todos ustedes me rindan pleitesía y si no les lanzo los perros Doberman. Pero me va a costar mucho trabajo mantener el miedo de ustedes. Al ratito se van a hacer amigos de los Doberman. Me va a costar trabajo mantener a los Doberman, darles de comer a los Doberman, ¿no? Entonces, no se puede, por mucha fuerza que se tenga, por mucho ejército rojo que se tenga, por muchas SS que se tengan y Luftwaffe y tal, ¿no? Todas esas fuerzas militares, señores, si no cuentan con un mínimo de convicción del pueblo, no hay manera de imponer una ideología, perdón, un régimen político de este tipo, ¿no? La propaganda no es optativa en materia política, es necesaria, apuntala ideológicamente un régimen político. Bueno, el nacionalsocialismo triunfó y yo creo que triunfó por el genio estratégico y político de Hitler y sobre todo por la capacidad de crear atmósferas favorables al régimen de Goebbels, ¿no? Bueno, seguimos en la cuestión de la voluntad, no crean que ya me perdí. Volvemos al caso de Eichmann. Dice Eichmann en su juicio en Jerusalén, dice, yo actué movido por la ideología o por el mundo mental en el cual vivía. Luego, en tanto, ¿qué responsabilidad tengo yo? Yo no sé si alguno de ustedes o conozcan estas historias, pero hay personas que pertenecieron a sectas o a grupos fanáticos o a grupos religiosos o a grupos que los hay en todas partes. Y cuando se pertenece a esos grupos, uno piensa que todos los demás están mal, ¿no? Cuando usted pasa a una secta, lo primero que va a aprender es que todos los demás están mal y que usted es poseedor de la verdad original que le reveló no sé quién a no sé quién y que le dijo y qué tal. Entonces usted es el agraciado que se une a este grupo para tener la revelación directa y gnóstica de Dios. Entonces, exactamente así opera la ideología, a través del criterio de amigo-enemigo. La ideología siempre parte de la idea del dentro y el fuera, ¿no? Lo que está dentro está bien, lo que está fuera está mal, ¿no? Lo que está fuera puede estar bien si acepta como bueno lo que está dentro de mí. Entonces se crea unos seres muy raros, totalmente aislados del entorno y además es lo que se llama ideologizados.
Eichmann está diciendo no solo entonces que él no es culpable del crimen de lesa humanidad del que se le acusa, sino que está diciendo que moralmente actuó de manera correcta, puesto que él no tenía los medios mentales para pensar de otra manera que no fuese de la manera en que pensaba en ese momento. Ustedes dirán, hombre, que no se haga pato, pues que no se daba cuenta de dónde iban los muertos. Bueno, señores, lo que pasa es que cuando ustedes les cambian cuando a una persona le cambian el código mental hermenéutico, por supuesto que puede ver como normal matar, y si no, pregúntenselo a los zetas, ¿no? Yo les aseguro que alguno de los zetas podría decir, o de todos esos matones que hay por todos lados, podría decir algo parecido a Eichmann, ¿no? A ver, yo crecí en un pueblito, mi papá era narco, mi tío narco, y pues yo narquito, ¿no? Yo aprendí a matar a los 8 años. Usted, ¿qué querías que hiciera? O sea, ¿no? Que me metiera a un convento, o sea, ¿no? Esa es mi vida, esos son mis valores, esos son mis códigos, insisto con esa palabreja, hermenéuticos, que quiere decir interpretativos. Yo así interpreto el mundo, por lo cual de inmoral no me puedes atacar, o contrario a la ética. A lo mejor estoy yendo en contra del establishment, pero no de la ética, porque yo tengo una carga axiológica o valorativa, ¿verdad?, que me fue impuesta desde fuera. Hannah Arendt, después del juicio, envía sus artículos, o durante el juicio y al final del juicio, sus artículos al New York Times, y en todos ellos, bueno, que luego los recoge en este libro que se llama Eichmann en Jerusalén, y le pone, él los recoge ahí y dice, pues, finalmente, dice Hannah Arendt, me quedo perpleja, que quiere decir, en términos éticos, la perplejidad quiere decir, no sé. Oye, ¿eso es bueno o malo? Híjole, no sé. Porque hay veces, ¿no?, que uno dice, hay muchos programas de televisión que las mujeres, después de que las azotan, las golpean, las drogan, las prostituyen, pues un buen día le dan un marrazo al esposo y entonces se van a la cárcel por, como dicen los americanos, por homicidio en segundo grado, ¿no? 38 años de prisión. Y uno dice, no, tampoco digo que la solución a ese tipo de problemas sea darle un marrazo al esposo y matarlo, pero híjole, pobre señora, ¿no? En fin, eso cuando uno suspende el juicio moral, digamos, de los propios actos o de los actos del entorno, se llama perplejidad. O sea, se queda uno perplejo. Bueno, pues Hannah Arendt en el libro Eichmann, de algún modo, no defiende a Eichmann, pero tampoco dice lo que esperaban los judíos que dijera. Es decir, que dijera, qué sinvergüenza más esquizofrénico, ¿no? Que dice que tuvo 2 vidas y se le desdoblaron, y una mente que ahora ya no está convencido y que él actuaba porque así era su pensamiento, ¿no? Pero Hannah Arendt no dice eso, sino que en su libro es la expresión pura de la perplejidad y se expresa con el subtítulo que lleva el libro, esa perplejidad. El subtítulo es La banalidad del mal. El libro completo entonces se llama Eichmann en Jerusalén y el subtítulo es La banalidad del mal. ¿Qué quiere decir? Pues que precisamente como Eichmann habría que ver hasta dónde las personas son responsables de las cosas que hacen, ¿no? Yo no sé si ustedes hayan podido visitar o estar en una... antes se llamaban reformatorios, ya no se llaman. Ahora, quién sabe cómo se llaman hoy, porque cada año le van cambiando, ¿verdad? Centros de readaptación de la juventud y de los niños y de los adolescentes, y luego no sé cómo se llama ahora. Yo tuve la oportunidad de ir varias veces a uno que está en Obrero Mundial, y de verdad que oye uno unas historias tremendas, ¿no? Tremendas. Pero se ve claramente el resentimiento contra esa cultura que los niños que están ahí, la mayoría que son niños de la calle, la mayoría, y pues que mataron o robaron, ¿no? Algunos hicieron cosas atroces, terribles, pero
yo los oía hablar hace muchos años, pues, pero me acuerdo muy bien que ellos atacaban mucho, decían que los culpables eran los burguesitos. De hecho, cuando yo llegué ahí con unos alumnos de la universidad donde yo daba clases, me acuerdo que nos gritaron unas mentadas de madre ahí terribles y dijeron, lárguense de aquí, burgueses. Parece ser que en el código lingüístico de ellos, la palabra burgués desde luego no significa lo que para ustedes puede ser burgués. Burgués es ir a Perisur, ¿no? Burgués es ser ecologista. No sé, tener dinerito, tener un puesto, tener un coche, eso es, pues, ¿no? Bueno, para ellos no, para ellos burgueses, todos aquellos que viven conforme a las reglas de la ciudad, ¿no? Es decir, tienen coche, trabajo, salario, servicios, que viven conforme a las reglas de la ciudad, y que son beneficiados por esas reglas de la ciudad, ¿no? Y que son culpables de su marginación. Es decir, yo no he podido acceder a la civilización, por decir, yo lo estoy diciendo en esos términos, luego que no lo expresan en esos términos. Yo no he podido acceder a la civilización porque los burguesitos, ¿verdad?, me obstaculizan, o sea, yo no tengo la educación de ellos, yo no hablo como ellos, yo no visto como ellos, entonces hay un resentimiento social a lo que ellos llaman los burguesitos, ¿no? Entonces, incluso ellos, eso les hace ver como legítimo, como lícito robar. Se los digo en serio. O sea, no crean ustedes que cuando un señor de estos se roba los espejos de su coche, ¿verdad?, se va a confesar después, ¿no? O se va muy triste a arrepentirse, a hacer yoga para arrepentirse, ¿no? No, hombre, no, pues eso es parte, él piensa que es una cosa que es posible, y también está el supuesto de que lo agarre la policía, como para ustedes está el supuesto de que los pare el tránsito o de que choquen. Ellos no chocan porque tienen coche, pero los puede agarrar la policía. Es decir, es lo que se suele llamar una cosmovisión, ¿no? Un orden de valores con los cuales yo actúo. Bueno, por lo cual la visión voluntarista no consiste, insisto, en que ustedes no razonan el contenido de la norma, sino lo aplican de modo tajante. Históricamente ya dije que los orígenes podrían rastrearse en el luteranismo y en el pensamiento luterano del siglo XVI, pero también en un fenómeno jurídico ocurrido en el siglo XIX, que se llama el fenómeno, ahí también podemos ver otra de el reforzamiento, digamos, del voluntarismo moral y legislativo y legal, que es la época de la codificación del derecho. La codificación del derecho, pues, tiene una parte positiva y otra negativa. La positiva es que ordenó el derecho y nos permite tener leyes claras y tener referentes fijos, ¿no? ¿Cómo era antes la aplicación del derecho, antes de la codificación del siglo XIX? El primer código civil es el de Napoleón. Pues antes del siglo XIX, el derecho, los jueces aplicaban el derecho de modo prudencial, ad casum, ¿no? Según veían cada caso, y podían citar las fuentes que les pareciera conveniente para hacer justicia. Es decir, yo he visto expedientes en la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Fíjense, donde el litigante alega poniendo como ejemplo una batea michoacana. O sea, le está diciendo al ministro de la Suprema Corte en su alegato, le dice, como esa batea michoacana, que fue sacada de la portada de un libro, y uno dice, oye, ¿cuál batea? ¿De qué está hablando? ¿No? Esa es la argumentación jurídica, esa sí es argumentación jurídica, porque
no estaba encontrándole resquicios a la ley para argumentar, sino que estaba buscando donde la hubiera fundamentos para convencer al juez, ¿no? Para la convicción del juez, que es la sentencia, es una convicción, un sentimiento. Entonces, bueno, y le dice que en esa batea hay un dibujito que fue extraído de un libro de derecho, y en ese libro de derecho se ve claramente que la justicia… Entonces uno lo lee y dice, mira, nada más, cómo eran en el siglo XIX, ¿verdad? Y estos pobres litigantes de Texcoco, porque era de Texcoco, porque entonces era un pueblito ahí muy lejos. Y lo más curioso es ver que la corte le responde, de acuerdo al artículo tal. Y respecto a la batea, pues hay que tener en cuenta que el dibujo, ya le entró el ministro al rollo de la batea. Y he visto otro expediente del siglo XIX, donde la parte quejosa, porque es un amparo, y le alega, o dice en su alegato al juez, le pone una pintura de Tiziano. O sea, su alegato no es la ley, hace una comparación entre el asunto que está defendiendo y una pintura de Tiziano que está en Roma. Entonces uno lo lee y dice, bueno, pues puso un ejemplo, ¿no? Pero ya una página y otra página y otra, y sigue con Tiziano. Les estoy hablando de 1890, en México, en la Suprema Corte de Justicia. 5 páginas y sigue el rollo de Tiziano. Lo único que le faltó es añadir ¿verdad? Se anexa imagen de la pintura de Tiziano, ¿no? Pero su alegato no fueron las leyes, fue Tiziano. ¿Por qué les comento esto? Porque previo a la codificación, el derecho se argumentaba como fuera con lo que fuera. Ustedes podían citar el Código de Hammurabi junto con las 7 leyes, junto con la Constitución de Paraguay, junto con… Lo importante es que apuntalaran su razonamiento. Pero claro, eso se vio o fue visto un poco como caótico o como fuente de caos, que sí lo era a veces, ¿no? Por lo cual se tuvo la idea de hacer códigos. Dijo, no, de hoy en adelante nada de Tiziano, ni de Hammurabi, ni de nada. Los abogados van a argumentar con la ley. Y aquí está la ley. En materia civil se llama Código Civil, se codifica. Los códigos son de esa época, entre Juárez y Porfirio Díaz. Esa codificación dio lugar a una corriente de pensamiento que se conoce como, de manera muy amplia se llama positivismo, pero de manera menos amplia, es decir, en sentido estricto, se llama escuela exegética francesa, que está formada por juristas que reducen el derecho y toda la argumentación jurídica a leyes. Al grado, por ejemplo, de que ellos crearon esto, que estoy aquí, miren, esta tarima. Las clases antes de que surgiera la codificación, las clases de derecho, el profesor se ponía en medio y los alumnos a los lados, a discutir entre todos. El profesor no era el catedrático, no, sí sabía y entonces dirigía la discusión. Cuando se crean los códigos y llega Napoleón y reforma la universidad, se crean estas tarimas para que el profesor, no es para que lo vean, también, pero no es para que lo vean, es para expresar que el profesor no está coordinando una discusión, sino transmitiendo la voluntad del legislador. ¿Se fijan? Entonces se crea un círculo. El alumno ya no tiene que razonar, sino que tiene que aprenderse de memoria la ley y acatarla. Ese alumno luego dará clases y se convertirá en un expositor de la voluntad del legislador. Incluso hay un caso de que un alumno levanta la mano en las clases cuando se acaba de publicar el código
y dice, oiga, pero yo no estoy de acuerdo con el código. Le recuerdo, y le dice el profesor, le recuerdo al alumno que esto es un aula de clases y no una Cámara de Diputados. Usted no tiene por qué decir lo que opina sobre la ley. La ley está dicha. Si quiere hacer alguna pregunta sobre la lógica de la ley, de acuerdo, pero criticar la ley no, porque aquí es un salón de clases, aquí no hacemos el derecho. O sea, prohibido pensar, ¿no? No esté pensando, no piense, ¿no? Esto es muy importante lo que acabo de decir, porque el voluntarismo lleva precisamente a la supresión del pensamiento. Yo les voy a decir una cosa. Yo no creo que haya un acto más contrario a la ética, más deshonesto y más inmoral que prohibirle a una persona razonar, ¿no? Yo admiro profundamente a Marx, no el marxismo, a Marx. Todo me parece, no todo, pero hay partes que me parecen extraordinarias. Lo digo porque estoy leyendo una biografía de Marx, bastante buena. Lo único que me parece que resquebraja la estructura doctrinal de Marx es que finalmente es un círculo tan cerrado que no hay posibilidad de crítica. No, aquí no critica. Usted no piense, ¿no? Y lo que los estados totalitarios hacen para que la gente no piense, pues es utilizar los dispositivos, como dice Althusser, ¿verdad? Los aparatos ideológicos del poder. ¿Y cómo le hace? Pues para que no piense, el chiste es que no piense. Pues lo distraigo, eso se dice pan y circo. Lo distraigo, pero lo importante es que no piense. En cuanto la gente empieza a pensar, ¿no? ¿No lo están viendo ustedes ahora en Facebook? Pon fotos, hombre, no estés discutiendo, tal, ¿no? Sube fotos así sacando la lengua y ya, ¿no? La tentación, por ejemplo, actualmente en China, ¿verdad? De controlar el Facebook y los Twitter, ¿verdad? ¿Verdad? Pero pues es por eso, ¿no? Porque la gente no puede criticar, no puede pensar. Yo vi un programa hace poquito, incluso creo que está en YouTube por si lo quieren buscar. Es un reportaje de la televisión española Antena 3 sobre Corea del Norte. Entonces, bueno, les costó un trabajo a los de la televisión para que los dejaran entrar a Corea del Norte. Tremendo, porque ahí todo está restringido, todo. Y hay un pavor, la gente vive con miedo. Pero no solo eso, sino en términos Foucaultianos, el policía de la gente está aquí. ¿Sí? No sé si me explico. O sea, la gente nunca sabe si está siendo observada o no, escuchada o no. Usted no, ¿verdad? A lo mejor aquí, ay, mira, aquí hay un microfonito. No sé a qué hora se metieron a mi casa, pero hay un microfonito. De tal modo que entonces la gente la entrevistan y dice, ¿qué opina usted de Chung Wang-chu, el loco ese que gobierna Corea del Norte? Y entonces la gente en unas casas austeras, que no hay nada. ¿Saben lo que hay? No hay retratos, no hay fotos, no hay cuadritos, adornos. Las casas están austeras, así casi como si fueran nuevas. Y una foto de Chung Wang-chu. No sé cómo se llama, de Chung Wang-chu. Así, ¿no? Entonces le dice, ¿y usted qué opina ¿usted vive feliz? Muy feliz. ¿Por qué? Dice, porque Chung Wang-chu nos libera. Dice, ¿y cómo? ¿Y usted para usted quién es Chung Wang-chu? Dijo, el padre, es mi padre. Pero ustedes le veían el rostro a la mujer, de que sea, ¿no? De estar mintiendo y de estar forzándose para decir todas esas mentiras, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tiene sembrado el miedo, ¿no? También les recomiendo, existe un libro muy, muy bueno para entender estas cuestiones ético-políticas y legales. Muy, muy buen libro, pero también está la película. A mí, la verdad, la película no me gusta tanto.
Se llama el libro 1984 y el autor es George Orwell. De verdad se los recomiendo, ¿eh? Es una ficción, ¿verdad? De cómo se controla a las personas a través del miedo, a través de los aparatos ideológicos que dice Althusser, que son el derecho, la gramática, la retórica, el lenguaje, etcétera. Es extraordinario, ¿eh? Y la película está también, yo la acabo de conseguir, pero la verdad es que la película es un poco, para lo que es el libro, la película le queda corta, pero también se llama 1984 y el autor es George Orwell. ¿Y qué es? Pues eso, ¿no? La banalidad del mal, decíamos, ¿no? Esa es la ética voluntarista, a eso da lugar. Crear un régimen así, pues es absolutamente contrario a la ética. Les voy a contar una anécdota así rápido. Yo me acuerdo que yo trabajé en la Suprema Corte 8 años y trabajaba yo en las casas de la cultura jurídica. Me dedicaba a escribir libros de historia de la Suprema Corte y a publicar facsimilares y tal. Y entre otras cosas, también estuve metido en la comisión que escribió el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación y luego también en la comisión que escribió el Código Modelo del Electoral, cuando trabajé también en el Electoral 4 años. Bueno, pues les decía que estando yo en la Corte se publicó el Código de Ética derivado del Código de la Cumbre Judicial Iberoamericana, que ya había publicado su código, y entonces se publicó el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación. Y el ministro Mariano Azuela me preguntó, ¿y se está difundiendo la ética judicial? Y yo me acuerdo que le contesté, sí, por supuesto, o sea, en todas las casas de la cultura se está difundiendo. ¿Y qué? ¿Se dan cursos sobre el código? Bueno, hombre, en algunas sobre el código y en general se está haciendo se están dando cursos sobre argumentación, en fin, todo lo que sea razonar que libera al hombre del voluntarismo, ¿no? Ya se rió el ministro y dijo, bueno, sí, pero el código, ¿eh? Bueno. Pero es que es cierto, ¿no? ¿Se está difundiendo la ética? Pues sí, se están dando clases donde se les enseña a razonar a las personas, eso es ético, ¿no? Si yo lo que hago es suprimir su pensamiento y decirle que o acata la ley o se friega, eso es contrario a la ética, ¿no? Prohibido pensar. Dice un filósofo por ahí que se llama Michel Cioran. Dice, ¿cómo dice? El pensamiento afecta a la economía del ser, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo, que lo leí hace muchos años, para explicar esto, para ilustrar esto que estoy diciendo de cómo la ética consiste fundamentalmente en que usted razone de manera libre. Si usted no razona de manera libre, ahí hay una causa contraria a la ética, ¿eh? No sé cuál, ¿no? Pero si uno no razona como la coreana que dice, ¿y usted es feliz? ¡Claro! ¿Y qué es para usted Chung Wan-mu? Mi padre. Porque no sabe quién la está oyendo, quién la va a grabar, está llena de miedo, ¿no? Y tener a una persona bajo el régimen emocional del miedo, controlar a una persona bajo el régimen emocional del miedo, pues eso es totalmente contrario a la ética. La ética es se da cuando a la persona se le permite pensar, ¿no? Iba yo a poner un ejemplo a propósito de esto, para ilustrarlo. Es el caso de El rapto de Lucrecia, de Shakespeare. ¿Se acuerdan ustedes? Que Shakespeare tiene ¿qué es, Alonso? Una tragedia, ¿no? Yo creo. Dice, va un hombre que se rapta a Lucrecia, a la bella Lucrecia, y ya se va a brincar la barda con Lucrecia, ¿no? Y en eso voltea y ve que vienen los esbirros del papá de Lucrecia.
a matarlo, por supuesto, para salvar a Lucrecia. Está en la casa de Lucrecia. Y entonces, muy al estilo Shakespeare, del to be or not to be, ¿no? Del ser o no ser, en esta tragedia dice, ¿me la robo o no me la robo? Ya cuando está por saltar la barda, ¿eh? Entonces se queda así, y ya se iban acercando los esbirros con sus espadas, y ¿me la robo o no me la robo? Tienes razón, si me la robo, pues tendré a Lucrecia, a mi amada Lucrecia. Si me la robo, pero me van a matar, ¿no? Me van a buscar y me van a matar. Bueno, pero habré tenido a Lucrecia. Pero si no me la robo, entonces no tendré a Lucrecia, pero quizá más adelante, como no me van a matar, tenga la oportunidad. Y otra vez, ¿me la robo o no me la robo? La pobre Lucrecia, y ya, pues, ya, ¿verdad? Ya, vámonos, ¿no? Y entonces dice la frase de las frases, el señor que tiene la duda, la perplejidad moral de saber si se la roba o no se la roba. Fíjense la frase, es de Shakespeare, dice, mejor es no pensar. Y se la roba. Y lo mata. O sea, mejor es no pensar, ¿no? Eso ustedes todos lo hemos experimentado. No porque nos vayamos a robar a Lucrecias, ¿no? Pero en otras muchas cosas. Desde en la mañana, ¿me levanto o no me levanto? Pues mejor es no pensar, otro ratito, ¿no? Ahorita no voy a decidir. Y así como eso, vamos suspendiendo el juicio. De hecho, ustedes creen, y ahí esa es una teoría del derecho penal, ustedes creen que un delincuente delinque porque decide racional y lógicamente delinquir. Cuando está casi probado, pero no probado porque hay casos psiquiátricos especiales, que cuando un delincuente, por ejemplo, un homicida, ¿verdad?, jala el gatillo de la pistola, no es porque ante la disyuntiva lo mato o no lo mato, porque lo tienen, por malos que sean. Si alguien le dice, no me mates por favor, que tengo hijos, por más que se haya echado 58, por más que sea el jefe de los Zetas, un momentito de duda sí que la hay. ¿Cuándo jala el gatillo? Cuando deja de haber duda, porque deja de pensar, ¿no? Entonces, y todo delito es así. Es decir, el delito normalmente no es consecuencia. Lo mismo si ustedes van a cometer un fraude. ¿Me friego al socio o no me lo friego? ¿Firmo este cheque o no lo firmo? To be or not to be, ¿no? Entonces, ¿cuándo firman el cheque y cometen el fraude? Cuando dicen, mejor es no pensar. Cuando uno piensa, y eso es lo admirable de las teorías de la lógica de Alexi, de McCormick y de todos estos teóricos de la argumentación, cuando uno piensa, de verdad, si uno piensa con lógica, no puede concluir en matar o en robar o en cometer un delito. No puede concluir. Si sigue las reglas estrictas de la lógica humana, que ya veremos cómo actúan. ¿Se entiende esto? ¿Quieren un descanso? ¿O le seguimos para acabar antes? Bueno, entonces, dicho que tomada la decisión, entonces, les digo esto por eso, porque cuando, volviendo al esquema voluntarista legalista, ¿no? No es cuando dice el profesor Buñet, que es que les dije, que dice que el alumno, oiga, pero la ley está mal. Usted no viene aquí a juzgar de la ley. Usted viene aquí a aprender la ley, a repetir la ley. De hecho, ¿saben cómo se llaman los grandes tratados de derecho civil y privado en general de toda esa época, siglos XIX y hasta XX? En los tratados franceses, todos, Planiol, Ripert, luego Bonecas, todavía está Bonecas, se llaman memoria o curso de memoria de derecho civil. O sea, yo me acuerdo cuando daba clase en la licenciatura que había gente que le preguntabas y no había razonado el curso. O sea, no le entendía, pero se los aprendían de memoria.
Entonces les decía uno, a ver, dígame, ¿qué es la soberanía? Y había unos que cerraban los ojos. La soberanía, ¿no? Decía uno, a ver, espérese. Pero ¿por qué dice que la soberanía? ¿Verdad? Eso no es razonar, eso es memorizar. La memoria es sensorial, no es abstracta, ¿no? Saber de memoria muchas cosas, pues eso no quiere decir que sea usted muy inteligente, quiere decir que sabe usted de memoria muchas cosas. La erudición no es lo mismo que sabiduría. Yo conozco a eruditos que no saben nada y a sabios que no tienen cultura ni son eruditos, eso todos lo hemos probado, ¿no? Pero bueno, con este voluntarismo, como se prohibió pensar, entonces, perdón, dije memorias, ya corrijo, los tratados de derecho privado se llamaban repeticiones, esa es la palabra en francés, repeticiones de derecho civil. Imagínense un libro que usted vaya a la escuela, qué ilusión, ¿no? Ya empecé el curso de derecho civil, voy a comprar el curso repeticiones de Planion. ¿Qué quiere decir eso? Agárrese la memoria. Artículo 48, fracción tercera. Toda persona que tenga artículo, ¿no? Luego les pasa como, me pasó a mí un día que fui a Taxco, Guerrero, y entonces íbamos entrando a Santa Prisca. Y llegó un niñito así chiquito. Y dice, buenos días. ¿Quieren que les explique la iglesia? Chiquillo, de 7 años, 8 años. Entonces yo le dije, sí, ándale, explícanos. Pues ya, por una propina y tal. Y empieza. La iglesia de Santa Prisca de Taxco fue fundada en 1570. La pared tal, izquierda, el bulto que tiene, el techo fue construido en 1600 y se quemó y fue tal. El crucifijo es del siglo tal. Entonces dice, si tienen alguna pregunta pueden hacerla y si no, muchas gracias. Todo de memoria, así. Bueno, yo no por mula, porque la verdad no lo hice por mula, le dije, oye, yo sí tengo una pregunta. ¿El piso es original? Se quedó el niño así, dice. Santa Prisca de Taxco. Fue fundada en 1500. Pues sí, pues es que él no entendía lo que hablaba. O sea, este señor, primero, ¿por qué me pregunta? Pues porque tú lo dijiste. Yo creo que ni cuenta se dio que al final dice, si tienen alguna pregunta pueden hacerla y si no, muchas gracias. A mí se me ocurrió que sí podía hacer preguntas. Y no, de verdad, no, bueno, no creo que lo hice por mula, no me acuerdo. Pero cuando el piso, ¿no? Bueno. Y lo mismo a veces pasaba con los alumnos. Luego sales de la escuela y pues el código que se aprendieron, para empezar, ya no es vigente. Entonces, todas sus memorias, y luego además no entienden sistemáticamente las materias. Porque como no hay razonamiento, no hay sistematicidad de la comprensión. Entonces, que salen de las carreras, y eso se los digo porque llevo 35, ¿cuántos llevo? 30 años, tampoco, 30 años dando clases yo creo que he dado clases en todas en las universidades de todas las ciudades de la República, ¿no? Pues estaba hablando de México porque ¿no? Y es escandaloso el bajísimo nivel de las facultades de Derecho en todo este país, incluyendo la Ciudad de México. No crean que, ay, gracias a Dios que yo vivo aquí, a estar hablando de Chetumal, ¿no? No, es bajísimo el nivel. ¿Y saben por qué? Porque no se les enseña a razonar, sino a aprenderse de memoria la ley dada, la norma, los deberes de memoria. ¿Para qué? Pues para que lo aplique y lo acate, le guste o no le guste, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, ¿no? Bueno, ¿hay alguna pregunta sobre esta parte de la visión voluntarista de la ética? ¿No? Comentario. Poesía. Que alguien quiera, a lo mejor alguien sabe una poesía sobre el voluntarismo, ¿no? Bien, pasamos entonces a la siguiente. Visión intelectualista. La ética es un conjunto de ideas y convicciones internas. Bueno,
ya dijimos, nada más lo vamos a dejar iniciado y mañana lo continuaremos porque nos quedan 15 minutos. Pero ya dijimos que la persona humana tiene dos facultades. ¿Cuáles son las dos facultades del ser humano que le hacen ser humano y no otra cosa? La inteligencia y la voluntad de mando, la voluntad decisoria, ¿no? Y estas inteligencia y la voluntad deben de estar en concordancia, ¿no? Cuando se divorcia una de la otra, pues o se vuelve usted un intelectual abstracto ¿no? Que no toma decisiones, abúlico, apático, ¿no? Indolente. ¿Saben de dónde viene la palabra indolente? Negación de dolor. Indolente, que no le duele nada. Hay gente así, ¿no? Oye, hubo un ataque terrorista en el sur de Francia. Ah. Oye, ¿ya viste qué mal está Peña Nieto? Ah. ¿No? Y puede ser, los indolentes incluso, pues, a veces son genios, pero indolentes. No les duele. No están así como conectados con la realidad, ¿no? ¿No conocen gente indolente? ¿Sí conocen? Pues piensen y verán. No, lo que pasa es que en México le llamamos indolente al flojo. Y no es flojo. La indolencia es apatía absoluta ante lo que sucede en el entorno. Esa es la indolencia, ¿no? Que puede ser muy chambeador, ¿no? A lo mejor usted está todo el día ahí en su rinconcito, ¿no? Y oye llorar a la de junto, ahí de aquí en la oficina. La oye llorar todo el día, esperando a que alguien le diga, ¿qué te pasa, manita? ¿No? Y usted, oye, ¿por qué lloraba? No sé. Oye, pero lloró todo el día. Ah, sí. O sea que el indolente no actúa con malicia. El indolente actúa porque realmente no le duele nada. Por eso dice un autor catalán, que la ética para nuestros días es la ética de la compasión, que sería lo contrario a la indolencia, ¿no? Es un valor muy de la espiritualidad, como dicen ellos, oriental, la compasión, ¿no? Que compasión quiere decir, como su palabra, como lo dice la palabra, es pasión, padecer, ¿no? Pasión quiere decir padecer. El compasivo es lo contrario radical del indolente. El indolente es apático, abúlico, no le duele nada, no le importa más que nada. A veces por carácter o por temperamento. Hay gente que es indolente porque así es su temperamento. En cambio, el compasivo es una persona que cuando oye que está llore, y ya es la una y sigue la compañera del lado, llore. Ahora pues se levanta a ofrecerle un café por lo menos, ¿no? Ya no digamos que la oriente y la apapache. No, oye, ¿quieres un cafecito? A ver si se te seca con el calor. No sé. O quieres un tecito, algo. No, es compadecer, compasión, ¿no? Yo padezco tu dolor. No quiere decir que te lo resuelvo, ni quiere decir que me meto en tu vida. Nada más padezco tu dolor, ¿no? A mí me da risa en México porque en este país nunca sabemos qué decir en los funerales. Entonces llegamos y bueno, a mí se me han muerto muchos familiares y llega la gente y echa unos rollos. Oye, ya sabes que ahora está con Dios y tú estás aquí, pero él allá. Y se unirán, nomás se nos adelantó, ya cállate, ¿no? O sea, digo, déjame, quítate, ¿no? A veces no entendemos que la compasión y el mejor pésame es nada más estar ahí y darle un apapacho. Aquí estoy. Ya, ¿qué rollo? A ver, ¿qué le digo, verdad? ¿Cómo le explico que su papá de algún modo sigue entre nosotros, ¿no? Son unos rollazos que de verdad,
Bueno, la compasión no necesariamente son palabras. La compasión son actitudes de solidaridad humana y de alteridad. Fíjense esta palabra, alteridad, ¿no? ¿Qué quiere decir alteridad? ¿Alguien sabe? Alteridad viene del latín alter, que significa otro. En italiano, otro se dice altro, ¿no? En castellano, alteridad de alter, de otro, quiere decir otredad. Una persona tiene alteridad porque tiene la capacidad de atender al otro, ¿no? De compadecer. Esa es la ética de la compasión, ¿no? De padecer con el otro. Bueno, si ustedes cargan una de estas facultades humanas en detrimento de las demás, es decir, de manera desproporcionada, por ejemplo, una visión intelectualista que cree que la ética son ideas, pues puede terminar siendo una persona absolutamente apática, una persona absolutamente indolente. En este sentido, podríamos pensar, por ejemplo, en la ética kantiana. Kant, Emmanuel Kant, es el tipo más inhumano que ha habido entre los filósofos y entre la historia de la filosofía. Un hombre solterón, racional, del norte de Alemania, le gustaba siempre estar encerrado en su casa frío, ¿verdad? Todo el día estaba con la chimenea ahí, ¿verdad? Solo, con un razonamiento, pero es el prototipo, cuando uno dice kantiano, es el prototipo de la ética, ¿verdad?, individualista, racional, ¿no? Esa es la ética kantiana que se llama, ¿no? Por cierto, volviendo al caso de Eichmann en Jerusalén, Eichmann, que un general, ya les dije, el general ese del ejército, dijo ante el tribunal, es que yo leía Kant. Y Hannah Arendt dice, bueno, independientemente de que lo haya leído, porque no creo que este güey haya leído a Kant, porque Kant es muy difícil de leer, se los digo yo, de veras que es muy, muy difícil. Este señor Kant, porque no sepa, es Emmanuel Kant con K. Dice Hannah Arendt, hombre, lo más probable es que no lo haya leído, pero de acuerdo a todo lo que está diciendo, podría haberlo leído, ¿no? A lo mejor algunos de ustedes podríamos decir algo parecido, ¿no? Es que es kantiano. A ver, si ni la ha leído a Kant, ni sabe quién es Kant, ¿no? Bueno, no, a lo mejor no, pero podría haberlo leído y ser un seguidor de Kant, seguramente, ¿no? Porque lo que Kant dice, que lo importante es que, digamos, la ética consiste en un conjunto de ideas lógicas. Lo importante es que tenga lógica. Yo no sé si han visto ustedes una película. Deberíamos de hacer una cineclub, ¿verdad? Me la he pasado hablando de películas. Yo no sé si han visto ustedes una película que se llama, bueno, claro, o leído el libro, que es muchísimo mejor 10,000 veces, ¿no? Los Miserables, de Víctor Hugo, ¿no? La película es extraordinaria, la ópera que acaban luego de hacer película también es extraordinaria, la música y tal, pero la película, también hay 2 películas de Los Miserables. ¿Sí la han visto, Los Miserables? Y si no, véanla, es extraordinaria. Y la historia, pues es muy sencilla. Es un señor que se roba una pieza de pan, porque Víctor Hugo está expresando la marginalidad que ha producido el capitalismo. Entonces este señor pues es un marginado, pobre, tiene familia y le tiene que dar de comer, no pueden comer, llevan 4 días sin comer, entonces se roba un pan. Lo pesca la policía y lo sentencian a 20 años en galeras. Galeras quiere decir, para los que no sepan, no es la prisión es encerramiento, galeras es trabajo forzado. Entonces lo encierran, le sentencian 20 años en galera y los cumple, ¿no? Bueno, por buena conducta tal, creo que estuvo 15, 16 años según la novela, es una novela, ¿eh? Y entonces había un tipo ahí, un guardián, que le traía ojeriza
a este señor, ¿verdad? Pues por X y Y razones. Este señor sale, rompe su acta de libertad condicional y dice, ya voy a hacer otro. Claro, el romper el acta de libertad condicional en un mundo normativo como este kantiano, ¿verdad? Racionalista, ¿verdad? Por romper el acta ¿cómo se llama? De libertad condicional, pues es decir, está usted, ese es su acta de nacimiento, es su identificación de por vida. De hecho, cuando sale de la cárcel le dicen, esto, tú estás marcado para toda tu vida. A donde quieras ir, aquí queda claro que eres un convicto y un miserable ladrón. Si nomás me robé una hogaza, un pan así, la hogaza es el pan ese grande, como, ¿cómo se llama? Como baguette, ¿no? Entonces, pues, bueno, vayas a donde vayas, este es tu sello. O sea, ya estaba predeterminado a morir siendo un miserable marginado. Se rompe el acta y se va a un pueblo donde nadie lo conoce, lo salva un obispo de la policía y le da dinero y cosas para que empiece una nueva vida, empieza una nueva vida, pero con el paso del tiempo llega aquel que le tenía ojeriza en las galeras, que lo nombran policía del pueblo donde él, este señor, el preso, se llama Jean Valjean. Y el policía terrible se llama Javert. Entonces, la obra literaria, la novela de Víctor Hugo, gira en torno a estos dos personajes, en los que se encarna precisamente en uno esta visión intelectualista, racionalista, a rajatabla de la ley. Y en el otro, Jean Valjean, que desde el mundo vital, existencial, humano, le dice, oye, por favor, déjame en paz, ya pagué, me robé una pieza de pan y ya estuve 16 años encarcelado, ya, en galeras, ¿no? Pero en la mente estructurada de modo racional y kantiano, porque eso es lo que podemos llamar kantiano, Jean Valjean dice, jamás voy a traicionar. Fíjense, ¿no? La estructura mental lógica. No voy a romper la lógica. Y la lógica dice que tú eres un preso, que yo soy un policía y que la ley dice que yo te tengo que atrapar a ti. Y te tengo que regresar porque al romper el acta de libertad condicional estás cometiendo un delito gravísimo de cadena perpetua. El otro ya había adoptado una hija, ya era bueno, todo el pueblo lo quería. Y desde el mundo vital, el Jean Valjean le reclama que tenga compasión, ¿verdad? Pero este señor dice, no, es que aquí yo rompería la lógica, no soy capaz de romper la lógica. Y la lógica dice, A más B igual a tal, esta es tu actuación, esta es la consecuencia. Esta es tu actuación, esta es la consecuencia. Es tan kantiano, ¿no? O como diría Hannah Arendt, podría haber leído perfectamente a Kant, Javert, que ustedes recordarán en qué acaba la historia. Javert es tan evidente la realidad, pero él no es capaz de romper la lógica legalista o normativista. Lógica, aquí no es voluntarismo, es la lógica racional de la normatividad, ¿no? No la puede romper y entonces llega un momento en que choca con la realidad, choca o se vuelve, se enfrenta a su indolencia, a su profunda indolencia y se suicida, ¿no? Porque no encuentra una salida. Dice, este señor, para que este señor, de hecho se lo dice, tú y yo no cabemos en el mundo. ¿Pero por qué no? Pues ya cumplí, oye, ya, un pinche pan, perdón, ¿no? Y tú, ya eso luego lo borran si están grabando algo. Entonces, un panecito, ¿verdad? Y ya, pues, ¿no? Aquí está la lógica, ¿no? La lógica de la ley, ¿no? Vean la película, les recomiendo más que lean el libro, pero con toda calma,
Yo creo que es una de las obras maestras de la literatura, Los Miserables. No, no creo, estoy absolutamente convencido. Y de esas obras que si ustedes me dijeran, oye, ¿qué me recomendarías para leer antes de morir? Es decir, que no me puedo morir, no se asusten, que no me puedo morir sin dejar de leer. Yo les diría, entre otras cosas, y entre otros, Los Miserables. ¿No? Otro, por ejemplo, pues Crimen y Castigo, por supuesto. Eichmann en Jerusalén se pueden morir y no se preocupen, ya se los conté. Bueno, esta es entonces la visión intelectualista, que da lugar a una serie de tendencias en la lógica que quiere reducir la lógica a geometría. Yo hace 15 años tuve la oportunidad de vivir en la casa de un señor del siglo XVII. No me trasladé al siglo XVII. Era la casa de un filósofo alemán del siglo XVII que se llamaba Leibniz. Y este señor Leibniz, que tenía su casa en un lugar de Baja Sajonia en el norte de Alemania, es quizá el padre de esta visión intelectualista. Leibniz quería reducir la ética a una dimensión matemática, ¿no? Claro, alemán, norte de Alemania, racionalismo, siglo XVII. Y la ética tratada de demostrar por el método geométrico, pues es una ética reduccionista y de carácter, insisto, lógico, ¿verdad? Racional, ¿no? Claro, además esta ética termina siendo a veces muy falsa, ¿no? La ética intelectualista termina siendo muy falsa. Les voy a decir por qué. Solo lo voy a enunciar y se los voy a decir mañana, porque ya están cansados y porque ya cumplimos 1 hora y media de clase. Entonces solo se los digo y mañana se los explico. Esta visión intelectualista deriva en un absurdo que se llama la geometría ética o la geometría así se llama, ética more geométrico constructo. Es una expresión latina que quiere decir la ética concebida a la manera de la geometría. ¿Cuál es el grave problema de esto? Pues que es una ética que termina siendo absolutamente falsa. El otro día, nomás les pongo este ejemplo, el otro día venía yo en el coche y venía oyendo un reportaje, comentarios sobre Donald Trump. Y entonces empezó a hablar el público y decir, pero ¿cómo le dices a Donald Trump idiota si ha hecho mucho dinero? Entonces, no es idiota, pues podrá ser imprudente, pero idiota no, es un cuate que ha hecho mucho dinero. Y entonces se empezaron a discutir sobre el tema. Y yo recordaba, cuando venía en el coche, cuando era yo chico, conocí a una señora que estaba loquita. Bueno, no la conocí, yo la veía, yo andaba ahí por el rumbo donde yo vivía. Pero estaba totalmente chiflada, o sea, nada más verla y se daban cuenta que estaba chiflada, de su aspecto y tal, ¿no? Sin embargo, entraba a las cantinas o a los restaurantes, más que cantinas, ¿no? Había restaurancitos chiquitos, fondos, lo que fuera, y entraba, y entonces ya la conocían, le decían la matemática. Entonces todos los señores se divertían, ¡oh, la matemática! Y la loquita, pues, ¿no? En su mundo, ¿no? Entonces le decía, a ver, vente para hacer que hagas cuentas. Entonces le decían, a ver, 1854.18, y la loquita. Más 1459, menos 278, más 400, más 1.000.000, y todo la loquita aquí, y al final le decían, a ver, ¿cuánto es? Ellos, o con la calculadora o haciendo la cuenta, ¿cuánto es? Y ya les decía, 1874.3. ¿Sí? Entonces ya le daban sus propinas o le compraban comida. Pero era una loquita. Entonces dice uno,
Y yo lo digo yo, y yo siempre he dicho, ¿y quién dijo que los locos están tontos? ¿No? Tener una lógica contundente no significa necesariamente que esa lógica responda a la realidad. Porque pues esa loquita vivía en su mundo, esquizoide o paranoica, no sé qué tendría, pero era capaz de razonar perfectamente, ¿no? Mutatis mutandi, yo pensaba eso a propósito de Donald Trump. En primer lugar, eso de que hizo mucho dinero no es cierto, porque ya lo perdió todo, es puro cuento. Lo único que conservó es la torre esa que está en Nueva York, ¿no? Y 3 cositas por ahí. Pero vendió las grandes acciones de los hoteles de Chicago, estos Ritz, Carlton y todo esto lo vendió. Pero bueno, vamos a decir que sí es listillo para los negocios. Pero eso no tiene nada que ver, ¿verdad? La lógica puede ser enorme, pero no tiene nada que ver con su capacidad de conectar con la realidad. Son 2 cosas muy distintas, ¿no? Pues, yo me acuerdo cuando, ya ahora sí termino, cuando yo tenía un hermano que murió, era médico, y él siempre sacó 8, nunca fue de 10. Pero un día le decía yo, porque conocía a 2 compañeros de él, que eran los del 10, siempre 10, siempre 10. Pero ustedes bien saben que la medicina no es, como quieren los médicos ahora, sumar, restar y contar. La medicina es observar, es tocar, es captar, es ver. Entonces, claro, Luis, mi hermano, que en paz descanse, pues la verdad es que si en algo era bueno, era en diagnóstico. Porque era muy bueno para ver. Veía y decía, este cuate, no como el doctor House, pero así, no, pero sí era muy, muy bueno para diagnosticar. ¿Por qué? Porque además era muy afable y entonces la gente fácilmente soltaba o se expresaba a sí misma, ¿no? En cambio, el otro médico, que pudo haber tenido puros 10, pues no generaba un ambiente de confianza o de relación humana en la que el otro pudiera. No estoy hablando de esto, estoy hablando de leer signos, porque ese es el diagnóstico es semiótica, es lectura de signos. No, ya, lo que le pregunta el médico, pues qué chiste, ¿no? ¿Y qué le duele? Ah, pues ya. El chiste es que usted por los signos, el color cetrino, las ojeras, ¿no? El pelo, ¿no? Las uñas, tal, diga, oiga, ¿usted ya se revisó el hígado? Sabio. No es que sea sabio, es que usted le está revelando sin querer a ese médico porque él está creando un ambiente de confianza, ¿no? Aunque sacó puros 8. Es mucho mejor médico. Y no es porque fuese mi hermano, pero desde luego que mi hermano tenía pacientes porque era demasiado platicador. No sé por qué, de dónde lo sacó. Mi familia somos muy callados y muy... pero era un buen conversador que creaba ambientes de confianza. En cambio los otros, pues, sabían la fisiología. A ver, tráigame sus estudios. Entonces, mire, tiene usted 2 de no sé qué, más 4, menos 5 electrolitos y le falta vainillina o tal, no sé qué. Tome azúcar, porque aquí, mire, pero ni te voltean a ver, están sumando y restando los resultados del análisis. Oiga, pero pregúnteme cómo me siento, pálpeme, ¿no? Pues, bueno, por lo menos hágale así, si necesito que me duele aquí, pues vea, así que tengo, no me diga, no, mire, yo creo que lo del hombro sí, porque aquí 2 más 4, sí, no, le faltan células, glóbulos rojos, eso está clarísimo. Bueno, les explico esto porque expresa bien esta tendencia de la que vamos a hablar mañana, ¿no? La escisión o la ruptura entre la razón y la realidad. Cuidado pues con la ética more geométrico constructo, con la ética reducida a esquemas geométricos. Bueno, vámonos.